¿qué tal? Mi nombre es Michael Caicedo Mechón y en esta oportunidad les voy a contar que me hackearon. Puse este título un poco para llamar la atención y ya saben que la gente sí les gusta los dramas y tanta cosa. Bueno, pero ahora voy a explicarles qué es lo que pasa. ¿Cuál fue mi experiencia? ¿Qué fue lo que pasó? Podría contarles como una hora de esta experiencia grande que fue, pero vamos a tratar de resumirla y acortarla un poco. Comenzaré diciéndoles que trabajaba para una entidad. Luego de haber desarrollado el sitio web, ya estaba en producción, en funcionamiento para el público. El público interactuaba normal, hacía sus consultas, sus preguntas, veía toda la información disponible y ya, todo estaba bien. Entonces, llega el momento en que luego de haber entregado el producto, unos años después, que ha sido hace como 2 años aproximadamente, me llama y me dice: Michael, mira, ingresa al link de la página, link de la página, y pues me encuentro con esta experiencia, ¿no? Con lo que había pasado, y me doy cuenta de que habían redireccionado, habían insertado archivos, habían redireccionado este todo, o sea, prácticamente para que el tráfico web no fuera a nuestra página, sino redireccionara con contenido para adultos a otras páginas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que qué es lo que sucedió? Cuando yo ingresaba al sitio web, ingresaba, veía inmediatamente contenidos para adultos, o sea, no era relacionado a lo que es para lo que había sido creado la web. Entonces, ¿qué pasó? Justo que ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo primero que hice? Ingresé al hosting. En el hosting estaba el sitio web. Yo era el webmaster y el que administraba este sitio web, pero a nivel de desarrollador de software. Entonces yo tenía el acceso a todo, ¿no? Entonces ingreso al cPanel, que en este caso es el, la interfaz de administración del sitio web que nos provee la empresa proveedora de hosting, y lo que encuentro es que habían cambiado los archivos por nuevos archivos. Entonces hay varios tipos de ataque, ¿no? Pero en este caso había sido un ataque XSS. Lo que habían hecho, ¿no? Habían cambiado los archivos y habían hecho todo un revuelo en la página. ¿Qué es lo que hacía este archivo? Habían insertado un archivo comprimido y luego de insertarlo lo descomprimían y sacaban todos los archivos, donde hacían el despliegue de todos los archivos maliciosos, y cada vez que ingresabas al archivo, ingresabas a la web, encontrabas contenido para adultos y te pedía formularios y tanta cosa, ¿no? Entonces esto es lo que hacen sitios web para que podrá tener más tráfico también. Entonces, ¿qué había pasado? Que un hacker internacional fue el que ingresó, pues, ¿no? Encontró en una vulnerabilidad, aunque yo había tenido muy en cuenta la seguridad, insertándole seguridad por aquí, por allá, por allá, pero como ya habían pasado casi un año de que yo ya no administraba, no revisaba ya el sitio web, porque yo había dejado de laborar en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ya no lo administraba yo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Se No había quien revisara. Y entonces, ¿qué haces en ese momento cuando tu web no hace lo que debe hacer?
cuando no se ve como se debe ver, o cuando cambian algo. Entonces, si no ha sido a nivel de administración de los usuarios, porque el sitio web era administrable y ellos no lo pueden cambiar eso, entonces ya recurren al desarrollador o al que tiene el acceso al cPanel. Entonces en este caso era yo, y pues ¿qué es lo que hice? Fue buscar en el directorio raíz qué era lo que había de malo. Justo yo suelo tener copias automáticas, y se había creado un backup, una copia de seguridad, hace como un mes atrás. Entonces hablé con el proveedor, hablé con el cliente, y el cliente me dice, le expliqué la situación, qué era lo que pasaba, cómo iba a ser, cómo había sido, y le expliqué que habían introducido archivos maliciosos con mala intención, sobre todo por la entidad a la que estaba trabajando. Pero, o sea, no había sido ni localmente ni en Perú, sino había sido de otro país. Este hacker era, ¿cómo me doy cuenta de que este hacker era de otro lado? Porque hay una comunidad de hackers donde uno publica, bueno, no uno, sino los hackers publican sus logros. Entonces, justo en uno de los archivos maliciosos encuentro un archivo donde dice quién había sido, pero por apodo. Los hackers nunca van a dar su nombre. Entonces su apodo, voy, lo busco, justo le encontré el nombre en dos archivos. En uno debajo de un script, y en el otro en un archivo en blanco. O sea, en blanco, pero estaba ahí nada más las letritas. No voy a decir el apodo, pero entonces ya me voy a esas comunidades donde los hackers eh, publican sus trabajos, o te dicen qué web ha sido atacada, en qué momento, a qué hora, qué es lo que han hecho, qué tipo de ataque. Y precisamente pues llegando a ese lugar me doy cuenta que no solamente había sido la primera vez, sino ya habían ingresado varias veces. Y entonces es donde yo luego comienzo a monitorear, y así es, tenía carpetas ocultas. Luego de que yo salgo, llega un momento en que, como al medio año aproximadamente, comienzan a intentar ataques de ataques SQL, que se veían ahí en los archivos log, que había visto consultas en excesiva cantidad en ciertos momentos. Entonces han intentado ingresar de alguna u otra manera a poder a malograr prácticamente la integridad del sitio web, y lo lograron al parecer. Entonces luego de tener ya todo esto listo, de haber ingresado, de que localizo quién ha sido, ya pues no hay nada que hacer, está en otro país. Y bueno, al parecer sí había hecho un logro, pero había sido un ataque masivo, o sea, no era la primera web ni la única lo a la que realizó este ataque, sino lo hizo en el mismo momento a otros sitios web más. Entonces, al mismo tiempo atacó varias a varios sitios web, o a varias entidades, no sé a qué otras entidades atacaría en ese momento, pero había sido un ataque masivo. Entonces, esta es la experiencia, ¿no? O sea, tú vas adquiriendo esto. ¿Qué es lo que hice? Ingresé al archivo, al directorio raíz del hosting mediante el cPanel, y ¿qué es lo que hice? Borré todos los archivos maliciosos. Como tenía una copia de seguridad, entonces yo podía identificar qué archivos eran, cuáles no, cuáles sí, cuáles se habían borrado sobre todo, y faltaban algunos archivos, que son algunos indispensables para la indexación y otras cosas de Google, donde está el archivo sitemaps, el robots, entre otros que sirven para indexación, o para ver la jerarquía o esquemas del sitio web.
y allí es donde estaban pues algunos otros temporales y entonces ahí es donde, donde tú te das cuenta, cuando tú eres el que ha desarrollado la web, te das cuenta cuáles son los que faltan o cuáles son los que sobran. Entonces borré todo eso, eh, actualicé actualicé las versiones del PHP, del SQL, o sea, de todo lo que tú estés usando, del Apache, todo lo que estés usando, tienes que actualizar de las bases de datos, de las tecnologías que utilices, tienes que actualizar las nuevas versiones porque cuando ya están muy antiguas quedan obsoletas y se le van encontrando más vulnerabilidades nuevas y pues por allí se pueden aprovechar los nuevos hackers o los hackers eh, en este caso malos o piratas informáticos o como les quieran llamar. Estos tratan de hacer daño, pues, ¿no? O malograr la integridad y no solo para, para mostrarle al mundo las cosas o para sacar los datos, sino simplemente porque lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Eh, Resumiendo lo anterior que yo hice, ¿qué es lo que se puede hacer aparte de lo que yo he hecho? Bueno, ¿qué es lo que hice? Ingresé al directorio raíz, verifiqué los archivos que faltaban y los que habían borrado, los que habían reemplazado y pues comparándolos ya pues pude otra vez restaurar el sitio web al, a la normalidad como estaba, ¿no? Para que siga funcionando. Al parecer eso fue lo que pude hacer. Luego analicé con el mismo analizador del cPanel, tiene un analizador de virus y encontré ciertas carpetas ocultas que se habían creado. Entonces también las borré y verifiqué también la papelera de reciclaje del cPanel. Cuando tú borras un archivo, allí puede estar metido por algún lugar. Y bueno, todo eso, los temporales y cosas así. Luego hay comunidades que que tú puedes donde tú puedes ir y verificar si tu sitio web ha sido atacado y en qué momento, y allí te dice qué ataque, en qué momento y cuál ha sido el tipo de ataque al que es vulnerable. Entonces tú lo puedes corregir o buscar algún mecanismo de seguridad o de defensa prácticamente en este caso, para que tú puedas afrontar si hubiera un próximo ataque, ¿no? En tu sitio web. Eso es lo que tú puedes hacer, lo que recomendaría. Entonces tenía otro título que los sistemas son seguros. Pues ningún sistema es seguro, ni los sistemas de Facebook ni de Google, que son las empresas más resaltantes en este caso, las que están en auge. Microsoft, Apple no tienen ningún sistema seguro. Hace como un mes, menos de un mes, este mes, estamos en febrero del 2019 y ya he visto una filtración de 700 millones de registros de contraseñas, ¿no? Con correos y contraseñas. Y estas bases de datos están en los mercados negros y si no cambias tu clave quizás esté por allí en un banco pirata, una base de datos pirata de por allí, ¿no? Entonces cambia tu contraseña constantemente, si es de Twitter o si ha sido Gmail, en este caso de Google, porque si es de Google hay mayor vulnerabilidad de que puedas seguir teniendo tú la misma contraseña de hace unos meses. Y esa contraseña es muy importante porque se enlaza a tu teléfono móvil de Android, a tu cuenta, y pues podría ver mucho más de lo que deberías mostrar. ¿Qué más? Les estoy agradecidos por mirar este video un poco amplio, pero quería explicarles un poco qué es lo que ha sido mi experiencia cuando me hackearon y pude resolver este problema, ¿no? Quizás si el cliente mismo hubiera contratado a algún experto en seguridad y tanta cosa,
quizás le hubiera salido mucho más caro, pero en este caso tenía y podía solucionarle este caso, y pues todo volvió a la normalidad. Luego ya no me he reportado ningún problema, y pues eso es lo que queremos, la satisfacción del cliente. Este ha sido mi video, me hackearon. Yo soy Michael Caicedo Mechán, y para cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad.